Poderosas y poderosos, cordial saludo. Bienvenidos a Grivera Poder en la Anatomía. Vamos a hablar de las generalidades de la anatomía del sistema locomotor. En este caso nuestro tema va a ser la artrología y la sindesmología, entendiendo como artrología el estudio de los mecanismos de las articulaciones y la sindesmología el estudio de los mecanismos de refuerzo de las articulaciones, cápsulas, ligamentos, meniscos, etc. Los objetivos de la siguiente presentación. Al final, usted estará en capacidad de explicar el concepto y la importancia de las articulaciones, clasificar las articulaciones según tipo de tejido, movilidad y forma, describir los mecanismos de refuerzo de las articulaciones. La agenda de esta clase tendrá 6 puntos. Primero, generalidades de articulaciones. Segundo, tejidos articulares. Tercero, clasificación de las articulaciones. Cuarto, mecanismos de refuerzo articular de articulaciones sinoviales. Y como quinto, algunas consideraciones clínicas elementales de lesión articular. Primero, generalidades de articulaciones. El concepto de articulación aplica al estudio del esqueleto. La articulación es la relación que hay entre los elementos del esqueleto, y los elementos constitutivos del esqueleto son los huesos y los cartílagos. Por lo tanto, la articulación es la relación entre un hueso y otro hueso, un hueso con un cartílago o un cartílago con otro cartílago. Miremos esta imagen de la articulación del codo. La constitución estructural del codo es de 3 huesos. El húmero ofrece 2 superficies óseas, el capítulo y la tróclea. El radio ofrece una superficie ósea, la cabeza. Y el cúbito o la ulna ofrece 2 superficies óseas, una incisura troclear y un olecranon. Como vemos en este caso, la articulación está constituida por 3 huesos. Los huesos son visibles en la radiografía gracias a su densidad. Apreciamos en sentido proximal el húmero, distalmente y en sentido medial la ulna y lateralmente el radio. Se puede ver claramente la articulación constituida por 3 huesos, lo que nos indica que esta es una articulación interósea, o sea, entre huesos. A su imagen izquierda, aquí podemos apreciar la reja torácica y vemos relación articular entre el esternón y estas estructuras de color azul claro. Serían los cartílagos costales, articulación esternocondral o condroesternal. Y un poco más lateralmente la articulación entre el cartílago costal y la costilla, articulación costocondral. En este caso, la articulación es una articulación osteocartilaginosa porque se articula el hueso con el cartílago. Miren aquí, el cartílago con el hueso. Y si miramos a mano derecha esta imagen que corresponde a una imagen de la laringe, apreciamos el cartílago tiroideo y el cartílago cricoideo, ambos cartílagos de la laringe, y se mira aquí la articulación entre esos cartílagos. En este caso la articulación es intercartilaginosa. Entonces, no necesariamente son los huesos lo que constituyen las articulaciones. Según esto, una articulación es la relación entre hueso-hueso, articulación interósea, entre hueso-cartílago, osteocartilaginosa, entre cartílago-cartílago, intercartilaginosa. ¿Qué importancia funcional revisten las articulaciones en el cuerpo humano? Precisamente se encargan de regular el movimiento y lo regulan de 3 maneras. Algunas articulaciones tienen como función dar mucha movilidad, lo que ocurre en las articulaciones que están resaltadas con los círculos rojos: el hombro, el codo, la muñeca, aquí faltó la cadera, la rodilla, el tobillo, articulación desde las extremidades, que deben de permitir una movilidad muy amplia. Otras partes del cuerpo humano tienen movilidad limitada gracias a las articulaciones, lo que sucede en la columna vertebral. Hay un movimiento, pero hasta cierto grado, con cierta amplitud. Y otros sitios como el neurocráneo, donde no hay movilidad, la movilidad está anulada o restringida. Entonces, mucha movilidad, poca movilidad, ninguna movilidad. El segundo punto: los tejidos articulares.
Vamos a entender como tejido articular, digámoslo así, la interfase que está mediando la articulación. En palabras más sencillas, el pegante que nosotros utilizamos para formar la articulación. Por ejemplo, si yo voy a pegar dos superficies, puedo utilizar ega, puedo utilizar cinta, puedo utilizar un clavo, puedo utilizar un tornillo. Entonces, a eso me refiero yo con tejido articular, el tipo de tejido que está mediando la articulación. Y según esto vamos a tener tres tipos de tejidos articulares. Primero, el tejido mesenquimal. El tejido mesenquimal es un tipo de tejido conectivo especializado, muy abundante en la vida embrionaria, en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y en los primeros años de vida. Por ejemplo, esta imagen nos está mostrando el neurocráneo y miremos aquí entre los tejidos, entre los huesos del neurocráneo, este tejido de color gris claro. Este tejido sería el tejido mesenquimal, que en el caso del neurocráneo es el tejido que va a formar las suturas y las fontanelas. En esta imagen diagnóstica aprecian ustedes aquí las dos mitades del hueso frontal y entre las dos mitades del hueso frontal este tejido que está mediando la unión, este tejido fibroso. Este sería tejido mesenquimal. Las fontanelas, que son los puntos de intersección entre las suturas del cráneo, cuando éste se encuentra en proceso de crecimiento y de desarrollo, corresponde a tejido mesenquimal. Eso significa que cuando nosotros tocamos la cabeza de un niño muy pequeño, por allá menor de 2 años, y sentimos en su cráneo zonas blandas y depresibles, que son las fontanelas, esa zona blanda y depresible que corresponde a tejido mesenquimal. El otro tipo de tejido articular es el cartílago fibroso. El cartílago es otro tipo de tejido conectivo especializado. Y hay tres tipos de cartílago: el cartílago hialino, fibroso y elástico. En este caso, cuando la unión de las superficies articulares está mediada por cartílago fibroso o por fibrocartílago, le vamos a llamar una articulación cartilaginosa. Miren ustedes, por ejemplo, aquí, entre los cuerpos vertebrales, ¿quién está mediando la unión? El disco intervertebral. ¿Y qué es el disco intervertebral? Un cartílago fibroso. Ya no es mesenquimal, como en el caso anterior. Y el tercer tipo de tejido articular es la sinovia o el tejido sinovial. El tejido sinovial es un tejido un poco más completo. Miremos este prototipo de una articulación sinovial. Si ustedes miran aquí los dos huesos, este sería el ejemplo de un fémur, acá el ejemplo de una tibia. Habíamos dicho en un video anterior que el hueso está cubierto externamente por una membrana denominada el periósteo. Si miramos aquí a nivel de la superficie articular, no hay periósteo. Se perdió el periósteo. ¿Y por qué fue reemplazado? Por cartílago articular. El cartílago articular es un tipo de cartílago hialino, no fibroso como en el caso anterior. Este cartílago articular recubre las superficies. Ahora, entre las superficies articulares recubiertas cada una por cartílago articular queda un espacio que corresponde a la cavidad articular, y esa cavidad articular contiene líquido. Y ese líquido es producido y retenido por la membrana sinovial que rodea toda la periferia de la articulación y reforzado por una capa de un tejido conectivo fibroso que se conoce con el nombre de cápsula. Eso hace que la articulación sinovial sea una articulación compleja porque contiene líquido ocupando una cavidad, una membrana que es la membrana sinovial. Recuerden, las superficies articulares provistas de periósteo, el cual es reemplazado por cartílago hialino articular. De esa forma, hay tres tipos de tejidos articulares: mesenquimal, cartílago fibroso y tejido sinovial. Ahora clasifiquemos las articulaciones y para ello vamos a tener en cuenta los tejidos articulares. Las articulaciones las vamos a clasificar siguiendo tres parámetros según el tejido articular. Entonces, si la articulación o la unión está mediada por tejido conectivo mesenquimal, la articulación va a ser fibrosa. Entonces, toda articulación fibrosa se caracteriza por tener tejido mesenquimal. ¿En dónde hay fibrosas? En el neurocráneo. La articulación que contenga cartílago fibroso se va a denominar cartilaginosa, que es lo que encontramos entre los cuerpos de las vértebras y en la sínfisis del pubis. Y la articulación sinovial es la que tiene cartílago hialino,
cavidad con líquido, membrana sinovial, cápsula rodeada por tejido conectivo, ligamentos, tendones, músculos. Son las articulaciones más complejas, están en las extremidades. Entonces, según tejido articular, fibrosa, mesenquimal, cartilaginosa, cartílago fibroso, sinovial, tejido o estructuras sinoviales. Ahora, clasificación según el grado de movilidad. Según el grado de movilidad, la articulación puede ser diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. ¿Qué es una diartrosis? La articulación que presenta mucha movilidad, por ejemplo, en las extremidades superiores e inferiores. Y estas diartrosis todas contienen tejido sinovial. La articulación anfiartrosis es la que tiene poco movimiento y esta articulación tiene tejido cartilaginoso fibroso. Las sinartrosis no tienen movilidad y presentan tejido fibroso, es tejido mesenquimal. No vayan a confundir, amigos, el tejido cartilaginoso fibroso con el tejido fibroso mesenquimal porque son dos cosas diferentes. La conclusión de esta diapositiva: toda diartrosis es sinovial y tiene mucha movilidad. Toda anfiartrosis es cartilaginosa y tiene movilidad limitada. Toda sinartrosis tiene tejido mesenquimal, es fibrosa y no tiene movilidad, como lo que ocurre en neurocráneo y viscerocráneo. Articulaciones fibrosas y cartilaginosas son ejemplos de articulaciones sólidas, donde las fibrosas no tienen movilidad, la cartilaginosa limita la movilidad. Subtipos de articulaciones fibrosas. Las suturas. Las suturas son las articulaciones entre los huesos del cráneo, donde no hay movilidad. Las gónfosis son los ejemplos de articulaciones entre los dientes y el hueso maxilar y hueso de la mandíbula. La sindesmosis es un tipo de unión donde hay una membrana entre dos huesos que evita que estos se separen. Se llaman membranas interóseas y se reconocen en el antebrazo y en la pierna. Las articulaciones cartilaginosas pueden ser, por ejemplo, la sincondrosis y las sínfisis. Y ya dijimos que estos tipos de cartílagos son cartílagos fibrosos. Suturas, entonces recordemos. ¿Qué son las suturas? Son subtipos de articulaciones fibrosas sin artrosis o sin movimiento que están entre los huesos del cráneo. Y se subclasifican de acuerdo a la forma. Por ejemplo, si los huesos que se van a unir presentan muelitas o dentelladuras, como en este caso, vamos a decir que la sutura es una sutura dentada, no hay movimiento. Si las superficies que se van a articular son superficies talladas en bisel o en estaca, decimos que es una sutura escamosa, lo que ocurre, por ejemplo, entre el parietal y el temporal. Si los bordes de los huesos que se van a unir son completamente planos, decimos que la sutura es plana o armónica. Si uno de los huesos tiene una superficie en forma de cresta que se articula con otro hueso que tiene una cavidad en forma de una ranura, decimos que la sutura es una esquindilesis y en el cuerpo hay solamente una. La esquindilesis esfenovomeral entre el cuerpo del esfenoides y el vómer. Entonces, estos son 4 ejemplos de suturas: dentada, escamosa, plana o armónica y esquindilesis. Son suturas, están en el neurocráneo y que son articulaciones fibrosas sin artrosis o sin movimiento. Ahora, hablemos de la gónfosis, que también carece de movimiento. Aquí estamos mirando una imagen de una exodoncia. Esta cavidad cónica se denomina alvéolo dental y hay alvéolos dentales excavados en el maxilar y en la mandíbula. Este es un diente y el diente tiene raíz. La raíz del diente se articula con el alvéolo formando la articulación alveolo-dental. Esa articulación carece de movimiento y se denomina una gónfosis. Cuando el odontólogo examina nuestra cavidad oral, parte del examen es asegurarse que los dientes no tengan movilidad. Un diente que tenga movilidad en el alvéolo es un diente que está enfermo, hay algún tipo de patología allí, porque recuerden que la articulación no debe tener movimiento. Ya dijimos, las membranas interóseas son membranas de tejido conectivo que unen dos huesos para evitar que estos se vayan a separar, por eso anulan el movimiento. Miremos aquí un cartílago mediando la unión de un hueso con otro hueso. Cuando el hueso alcanza su tamaño definitivo, la tendencia es que este cartílago desaparece. Cuando los huesos se fusionan mediados por unión de cartílago, a eso le vamos a llamar una sinostosis.
Entre los cuerpos vertebrales hay cartílago fibroso. Entonces, esta articulación es una articulación cartilaginosa o anfiartrosis, lo que significa que aquí sí hay movilidad, pero es limitada. Lo mismo ocurre acá entre los dos cuerpos del pubis, el disco o cartílago de la sínfisis del pubis, que es también fibroso. Aquí están con las flechas blancas los cuerpos del pubis, ahí están los tubérculos púbicos. Aquí debe de ir el cartílago fibroso de la sínfisis del pubis, pero por supuesto no lo podemos ver porque por su densidad no es apreciable en una radiografía. En esta imagen representamos las articulaciones sinoviales, las que tienen mucho movimiento, están principalmente en las extremidades y ellas se subclasifican por la forma. Pueden ser trocoideas o en pivote, esferoideas o en artrosis, elipsoideas o elípticas, sillares en silla de montar o en encaje recíproco, gínglimos, trocleares o flexoextensoras y planas o artrodias. Miremos este pequeño en video que nos va a mostrar aquí cómo se mueven o cómo se subclasifican las articulaciones sinoviales. Aquí pueden ustedes apreciar abajo la fuente de donde tomamos esta parte de este video para que también lo puedan consultar y mirar entonces los créditos del respectivo autor. Articulaciones diartrosis o sinoviales, mucho movimiento. Entonces recordemos, se subclasifican de acuerdo a la forma. Sinoviales planas. Como ustedes pueden apreciar, las dos superficies óseas que se articulan son completamente aplanadas, haciendo que una superficie deslice sobre la otra, o sea que estas articulaciones se mueven es por deslizamiento. Esto ocurre, por ejemplo, entre el acromión y la clavícula o entre los huesos del carpo. Las articulaciones intercarpianas son planas o artrodias. Articulación flexora, también conocida como troclear o articulación de tipo gínglimo en bisagra. Esta articulación se mueve como un brazo mecánico. Permiten generalmente movimientos de flexión y extensión, es decir, se mueven en un solo plano anatómico. Esto lo encontramos a nivel de la articulación del codo y funcionalmente la rodilla también se mueve en flexión y extensión como una articulación en bisagra. Ahora, la articulación pivotante en pivote o trocoidea. Ustedes pueden ver aquí que el hueso va a girar sobre su propio eje como si fuera una tuerca. Esto ocurre, por ejemplo, cuando decimos que no. La articulación entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. La articulación atlantoaxial mediana o la articulación entre el radio y la ulna a nivel proximal y distal. Articulación esferoidea, esférica o en artrosis, una cabeza casi redondeada articulando con una cavidad cóncava. Estas articulaciones son las más móviles del cuerpo humano, se mueven en los tres planos anatómicos, hacen flexión, extensión, abducción, aducción, todos los movimientos. Están a nivel glenumeral o la articulación del hombro y la articulación coxofemoral o de la cadera, que son las más móviles del cuerpo humano porque son esferoideas. La articulación sinovial condilia. Un cóndilo ya no es una superficie redonda, sino ovalada en una cavidad elíptica, que es una cavidad ovalada. Estas ya no se mueven en tres, sino en dos planos anatómicos, como ustedes pueden apreciar aquí. Por ejemplo, vamos a encontrar esta articulación a nivel de la muñeca entre el radio y los huesos de la primera hilera del carpo. Y la articulación sillar en silla de montar o en encaje recíproco, que es dos superficies cóncavas que se superponen la una con la otra, moviéndose como ustedes aprecian aquí en dos planos anatómicos. Esto lo podemos encontrar entre el trapecio y el primer metacarpiano o lo podemos encontrar entre el hueso calcáneo y cuboides a nivel del tarso. Aquí resumimos. Fibrosa. No tiene movimiento, por lo tanto, toda fibrosa es una articulación sin artrosis. ¿En dónde las encontramos? Las suturas del cráneo, las gónfosis, las sindesmosis. Cartilaginosas,
contienen cartílago fibroso y tienen poco movimiento, anfiartrosis, como por ejemplo la sínfisis, la sincondrosis. Las sinoviales son las que tienen mucho movimiento, por lo tanto son diartrosis y se subclasifican de acuerdo a la forma. Planas, trocoideas o en pivote, ginglimos trocleares o en bisagra, condilias simples o compuestas, sillares en silla de montar en encaje recíproco, elípticas o elipsoideas, esferoideas o en artrosis. Pasamos a mirar los mecanismos de refuerzo de las articulaciones sinoviales, que son las más complejas. ¿Qué van a tener las articulaciones sinoviales? Ligamento. Un ligamento es una estructura formada por tejido conectivo denso regular y los ligamentos se proyectan de un hueso a otro hueso. No confundir ligamento con tendón, porque el tendón se proyecta desde músculo a hueso o de hueso a músculo, pero si es hueso hueso, cartílago hueso o cartílago cartílago son ligamentos. Refuerza muy bien las articulaciones, por ejemplo aquí los ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla, este ligamento que es el colateral fibular. En todas las articulaciones sinoviales hay ligamentos. Y esta es una imagen por resonancia magnética, que es la ayuda de elección para el estudio de los ligamentos. No sirve la radiografía porque la densidad del ligamento en radiografía no permite visualizarlo. Los labrum o los rodetes articulares también se encuentran en las articulaciones sinoviales. ¿Qué es un labrum o un rodete articular? Es un cartílago fibroso que rodea una superficie articular para hacerla más cóncava. Es como levantar un muro en los bordes para formar una cavidad hacia el centro. Por eso encontramos labrus o rodetes, por ejemplo, en las superficies articulares donde se van a formar esferoideas. En este caso, el labrum glenoideo, que está en la escápula. Cuando el labrum, por ejemplo, el escápula y el glenoideo se desgarra o se desprende, eso se le conoce con el nombre de la lesión de Bancart, y el estudio o la exploración quirúrgica de las articulaciones sinoviales se da por técnica de artroscopia y la tiene que hacer el médico especialista en ortopedia y traumatología. Los meniscos. ¿Qué es un menisco? Es un cartílago fibroso dentro de una articulación sinovial. Y aquí resalto algo. Cuando clasificamos las articulaciones dijimos que podían ser fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y vimos que la característica de la articulación cartilaginosa es que contiene cartílago fibroso. En este caso, el menisco es cartílago fibroso, pero está haciendo parte de la articulación sinovial. Entonces no vamos a confundir o a decir que el disco intervertebral hace parte de una articulación sinovial, porque recordemos que ahí el movimiento es limitado. El disco de los cuerpos vertebrales es cartílago fibroso, pero en articulación anfiartrosis. Pero si el cartílago fibroso está en sinovial, se llama menisco, como por ejemplo el disco articular de la ATM y los meniscos de la rodilla, que están dentro de cavidades sinoviales. La cápsula articular está formada por tejido conectivo denso, generalmente de tipo regular, y se podría considerar el principal mecanismo de articulación porque contiene el líquido sinovial y mantiene la estabilidad en la articulación. Si se rompe la cápsula, entonces las superficies articulares se van a ver expuestas y se van a separar. Y la bursa sinovial contiene un líquido alrededor de la articulación sinovial, y la función de este líquido de la bursa sinovial es lubricar tendones y ligamentos para que cuando haya movimiento se evite el roce, la fricción y el dolor. Por último, como consideraciones clínicas elementales de las articulaciones, tenemos la luxación. Miren esta imagen a su mano izquierda, una articulación del codo de un paciente sano. El húmero, el radio, la ulna están muy bien articulados entre ellos, pero si miramos la imagen del centro aquí, la incisura troclear de la ulna se ha separado de la tróclea del húmero, es decir, las dos superficies han sufrido una separación. Aquí se pudo haber afectado la cápsula y los ligamentos, y a esto es lo que lo conoce con el nombre de la luxación. Popularmente la dislocación, para nosotros clínicamente luxación, cuando se separan dos superficies o más superficies articulares. El esguince afecta a los ligamentos. Miremos aquí a nivel de la articulación del tobillo este par de ligamentos que están partiendo desde la fíbula, el uno al astrágalo y el otro al calcáneo. El que está
El resaltado en el círculo rojo indica que es un ligamento que ha sufrido un esguince. Un esguince podríamos decir así que es el estiramiento del ligamento. Si hay una distensión del ligamento con daños microscópicos, pequeños desgarros, sería un esguince de grado 1. Si hay una ruptura parcial del ligamento, esguince en grado 2. Si hay una ruptura completa del ligamento, esguince en grado 3. Generalmente los esguinces son concomitantes con las luxaciones. Inicialmente, en la zona del esguince la piel se coloca de un color verde aguamarina y con el tiempo se va formando la mancha equimótica, que es la mancha morada. El reemplazo articular es cuando una superficie articular ha sufrido un traumatismo y ese traumatismo no es capaz de reparar por sí solo. ¿Qué pasa en articulaciones complejas como por ejemplo aquí a nivel del cuello de la cadera? Que esta zona presenta muy poca vascularización, por lo tanto si hay un daño no hay forma de que haya una reparación del tejido, por lo tanto hay que hacer un reemplazo porque todo esto se va a necrosar y es necesario que el ortopedista retire toda la parte dañada del hueso y se programe por estudio morfométrico una reconstrucción de la parte del hueso que se va a reemplazar en un material como por ejemplo el titanio. Se hace las cirugías, el reemplazo, que esto lo hace también el cirujano especialista en ortopedia y traumatología, y aquí podemos ver en una radiografía el material que se utilizó para hacer el reemplazo articular. Se ve entonces muy radioopaco porque esa es la característica de este material, que es metálico. Las articulaciones pueden sufrir artritis y artrosis. Básicamente la diferencia es que la artritis es un proceso de tipo inflamatorio a nivel del tejido sinovial. Puede ocurrir en personas jóvenes y es reversible. Simplemente tratar la inflamación, esto desaparece. En la artrosis lo que hay es un desgaste por la edad, por el trabajo, por el esfuerzo del tejido articular que hay aquí a este nivel. Generalmente es el cartílago que cubre la superficie articular. Esto es degenerativo, es una enfermedad que ocasiona muchísimo dolor y por supuesto pues esta diferencia de la artritis no es reversible. La información de la siguiente clase la pueden corroborar en el tomo 1 de la quinta edición o última edición de la Target de la página 14 a 20, en la octava edición del libro de Moore de la página 24 a 28, en la tercera edición de la Anatomía Gray para estudiantes de Editorial Elsevier de la página 18 a la 24. Agradezco mucho su atención. Este es mi correo electrónico, mi contacto por WhatsApp, mi sitio web para que por favor me visiten y estaré atento para poder contribuir a sus preguntas y a todas sus inquietudes. Un saludo para todos y muchos éxitos.